tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Iniciamos la jornada de Publicor este viernes 17 de septiembre a través del Espejo Público. Nos acompaña el día de hoy el abogado Mauro Andino, con el que estaremos tocando temas relevantes en torno a la política nacional. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Abogado Andino, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, Cristian. Un gusto poder compartir con usted y por supuesto un abrazo y un saludo fraterno para la provincia de Chimborazo y en especial para Riobamba. A las órdenes. Muchísimas gracias, abogado Andino. Bueno, se vivió una jornada de protestas en torno a lo ocurrido, ¿no? Dentro de las políticas públicas del actual presidente Guillermo Lasso. Deja una jornada satisfactoria esta movilización que en varias ciudades sí replicó y pudo mover a las masas tanto en Quito como en Cuenca. A ver, yo creo que hay que un poquito contextualizar, pero también matizar los hechos. Me parece que el régimen, si bien ejecutó un efectivo y beneficioso plan de vacunación, que me parece todos hemos reconocido, hemos felicitado, me parece que también está descuidando ya tomar medidas o decisiones en términos de política pública. Hay cuestiones de fondo que aún no han sido atendidas y creer que únicamente con la ejecución del plan de vacunación basta y sobra sería un error lamentable por parte del aparato gubernamental. El país necesitaba urgentemente la ejecución de una medida contingente ante un evento catastrófico que terminó por desbordar al Estado y donde estaba en juego dos derechos fundamentales: el derecho a la salud, por supuesto, anclado al derecho más sagrado que todos tenemos, que es el derecho a la vida. Esto, de alguna manera, se ha visto protegido, blindado con la efectiva ejecución del plan de vacunación. Sin embargo, ya en las cuestiones de la cotidianidad para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, es indiscutible que hay que tomar medidas para solucionar, entre otras cuestiones, la pobreza. Más de 8 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, sobreviviendo con $3 y hasta $1.50 diarios. Esa es la realidad, estadísticas puras y duras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. 3 de cada 10 ecuatorianos apenas tienen un empleo formal, los 7 restantes están o en el desempleo o en el subempleo. Los índices de inseguridad, la tasa delincuencial también se ha disparado. Hoy vemos asombrados y preocupados también, con estupor, con miedo, como las tasas delincuenciales, por ejemplo, en el cometimiento de sicariatos, de robos a mano armada, se han disparado en el país, en ciudades como Quito, Guayaquil, pero también nuestra ciudad, el Cantón Riobamba, se ha visto afectada días atrás cuando un chofer profesional, un taxista profesional perdió la vida lamentablemente. Me solidarizo con sus familiares, pero digamos, estos hechos puntuales de la cotidianidad son los que hacen avisorar que el gobierno debe tomar decisiones de fondo y esto aún no se lo ha hecho. Sobre las movilizaciones, me parece que es el reflejo también de cierta carencia de pedagogía política por parte del régimen ante distintos anuncios. Por ejemplo, una pretendida reforma laboral donde ya se han puesto de preaviso, si es que uno quiere llamarlo de alguna manera, las probables reformas a Abogado, través de una denominada ley de oportunidades a quién laborales que acudir violentaría derechos en este y sería tipo de regresivo en casos? materia constitucional. Sí, abogado, perdón que le interrumpa. ¿A quién acudir o cuál es el responsable en torno a esta ola delincuencial que ha sorprendido? Porque prácticamente también en cifras del gobierno estadounidense, Ecuador se convierte en uno de los países con más frecuencia de narcotráfico en la región. Los problemas de inseguridad obedecen a causas estructurales, ¿no? Me parece que no solo es un tema normativo, porque a veces se piensa equivocadamente que es suficiente endurecer las penas, por poner un caso, y a veces ese es un discurso demasiado demagógico y populista en términos del ámbito o en materia penal. ¿Por qué? Porque está comprobado que endurecer las penas no necesariamente disuade el cometimiento de delitos. Si la mera existencia de un tipo penal o la existencia de una infracción en un código ya evitaría el cometimiento de este tipo de infracciones, ya no existirían.
pero esto en la práctica vemos que no sucede. Tampoco basta con la creación de nuevos tipos penales, como a veces también se plantea. Entonces, creo que hay que atacar a los problemas de fondo. Y hoy estamos observando que nuestro país lamentablemente está enfrentando a mafias que son parte del crimen transnacional, del crimen organizado. Esto se ha visto reflejado dentro del sistema de rehabilitación social cuando el Estado se ha visto desbordado y ha sido incapaz, por ejemplo, de controlar a aquellos grupos que tienen controlados, que tienen secuestrados, por llamarlo de alguna manera, los centros penitenciarios. Esto a su vez se ve reflejado, se traslada a mayores índices de violencia en el espacio público, en las calles, de nuestras ciudades, de nuestras provincias, del país en general. Por supuesto, la tasa delincuencial también es el reflejo de altos índices de pobreza, de exclusión, y no con esto estoy justificando, ni pretendiendo hacer apología, ni legitimando que existan el cometimiento de infracciones, pero está comprobado también académicamente que a mayores niveles de pobreza, a mayores niveles de desigualdad, a mayores niveles de exclusión, sin duda alguna, también mayores niveles de cometimiento de delitos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene oportunidades, carece de empleo formal, carece de salario digno, una serie de derechos sociales, económicos, culturales son vulnerados y estas personas en muchas ocasiones, esta exclusión hace que perviertan su comportamiento y se vean abocadas en algunas circunstancias al cometimiento de delitos. Por supuesto, también hay otro factor estructural y con esto cierro esta segunda parte de mi intervención. Hay que reforzar el aparato policial, dotarle de las herramientas necesarias para que puedan no ser reactivos ante el cometimiento de delitos, sino prevenir el cometimiento de los mismos y, por supuesto, reforzar los aparatos de inteligencia también para que puedan destrabar y desarticular estas bandas del crimen organizado. Es decir, una serie de factores que están atravesados de tipo social, pero también de tipo preventivo y, por supuesto, también reactivo ante este tipo de bandas y de delincuentes. Andino, y bueno, dentro de esta participación que ha tenido la Asamblea, teniendo en cuenta de que el reto del presidente era amalgamar o llegar a acuerdos importantes con un grupo de asambleístas minoritarios en una asamblea totalmente parcializada, estos desacuerdos desgastan de pronto a este organismo del Ecuador. A ver, el tema de la Asamblea es lamentable. Salimos de un parlamento que concluyó el periodo anterior con índices de credibilidad o de aprobación que no superaban el 3% según distintas encuestadoras. La mayoría de ecuatorianos, de ecuatorianas, aspirábamos a que esta nueva legislatura cumpla un rol mucho más protagónico, sobre todo que respete ciertos principios éticos y que tenga un comportamiento a la altura de las circunstancias, que aunque el debate político en determinadas ocasiones y contextos puede ser muy ácido, voraz, súper pasional, que eso no signifique que sus actores o los integrantes devengan en comportamientos que violen la ley o que incluso caigan en el cometimiento de potenciales delitos. Lamentablemente esto no ha sido así, no se puede generalizar tampoco, no podemos decir que los 137 asambleístas están envueltos en actos de corrupción, porque eso sería absolutamente perverso e injusto además, pero sí han existido focos y casos puntuales que terminan por ensuciar y por restarle músculo, por quitarle crédito político a la institución llamada Parlamento. Tenemos, por ejemplo, entre otros casos, a la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, incluso con denuncias en fiscalía por el probable cometimiento de tráfico de influencias, por el probable cometimiento de otros delitos como concusión y otros casos más que han salido a la luz pública. Ahora, hay que ser también absolutamente precisos y firmes en lo siguiente. Es cierto que estos casos puntuales tal vez están envueltos en el cometimiento de estos delitos, por el tráfico de influencias o porque han estado pidiendo cargos públicos. Pero no solo hay que acusar al que ha pedido, pues si alguien pidió y tuvo acceso a esos cargos públicos es porque alguien le dio esos cargos, es porque alguien repartió esos puestos en el servicio público. Y me parece que ahí también los distintos medios de comunicación hegemónicos han guardado cierta anuencia, cierta complacencia
con los posibles actores que repartieron esos cargos. ¿Y de dónde nacen esos cargos si es que tuvieron acceso a la administración pública central? Pues indudablemente desde la función ejecutiva, y hay que decirlo. Es decir, existen asambleístas que pidieron cargos, pero sin duda esos cargos no cayeron del cielo, ni fueron obra y gracia del Espíritu Santo. Esos cargos fueron repartidos por alguien desde la función ejecutiva. Y me parece que ahí también el Ejecutivo y los funcionarios de gobierno han guardado un silencio cómplice, porque nadie se ha hecho cargo ni se ha investigado para determinar quién desde el Ejecutivo específicamente repartió esos cargos. Y claro, desde lo político, me parece que el presidente Lasso también, como yo he dicho popularmente en algunos medios de comunicación, huele o percibe la sangre, es decir, percibe el descrédito del Parlamento. Consecuentemente, se aprovecha de estos hechos puntuales que deslegitiman a la Asamblea y construyen un marco discursivo, una retórica para demonizar aún más a la Asamblea. Si usted ya tiene una Asamblea que da papaya por estos errores y horrores que cometen, y tiene del otro lado un ejecutivo que quiere viabilizar su agenda parlamentaria y sabe que no tiene los votos suficientes, porque apenas tiene 12 legisladores del bloque de Creo, pues lo más fácil es construir un enemigo y posicionar ante la opinión pública que ellos son los malos, que ellos son los pillos, los vagos, los que no trabajan, y de este otro lado están los buenos, los que sí quieren viabilizar el trabajo político adecuado para la opinión pública nacional y que es el Ejecutivo. Entonces ahí aparecen estos discursos o estos relatos, ellos los malos, nosotros los buenos, y como nosotros somos los buenos, vamos a plantear una consulta popular o quién sabe hasta una muerte cruzada. Entonces me parece que hay una serie de variables, una serie de aristas, pero lo que sí es indiscutible, cierro esta nueva parte aquí, me parece que las tensiones políticas, legislativo-ejecutivo, cada vez se han ido profundizando y estamos, me parece, a las puertas de una probable fractura ya y de lo que se denomina desde teoría política como choque de trenes entre legislativo-ejecutivo. Así es, y teniendo en cuenta, abogado, que no contamos con una Contraloría también ejecutando sus máximas funciones, con una Fiscalía pasado a segundo plano y sin duda alguna a un Consejo de Participación Ciudadana que prácticamente lo tenemos solo en nombre. ¿Qué podemos tener en una estructura dentro de esta consulta popular que se llena? Preguntas de fondo, otras que le permitirán gobernar con mayor facilidad al Ejecutivo. ¿Qué se puede sacar como conclusión dentro de esta consulta popular que es lógicamente viable en la Constitución del 2008? Una consulta popular es un mecanismo de democracia directa señalado en la Constitución de la República y tiene distintas variables de tipo jurídico, pero también de tipo político. En lo jurídico hay que cumplir con ciertos filtros, con varios parámetros que establecen nuestra Constitución, pero también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Cuáles son estos filtros o estas etapas que hay que ir evacuando? Si es que se trata de una consulta popular, pero en este caso, para ser más preciso, sería un referéndum, porque la intención del presidente es consultarle al pueblo ecuatoriano sobre cuestiones de tipo normativo, de tipo jurídico, y ahí hablamos de un referéndum, sí, propiamente dicho. Si es que esa es la intención, hay que diferenciarlo de dos tipos de referéndum, por llamarlo de alguna manera. Si es que es un referéndum para hacer modificaciones a la Constitución de la República, como se ha pretendido hacerlo, primero hay que enviar esta solicitud de modificación al texto constitucional a la Corte Constitucional, pidiéndole que emita un dictamen previo de constitucionalidad donde se determine cuál es la vía, cuál es el procedimiento para modificar el texto constitucional. Y ahí la Corte tendrá que decirle al proponente si es que la vía para modificar la Constitución es vía enmienda, vía reforma parcial o ninguna de las dos anteriores y que la única alternativa es convocando a una asamblea constituyente. Cualquiera de las tres posibilidades. Una vez que se emite este dictamen, y si es que fuera el caso, por poner un ejemplo, que la vía es reforma parcial, ¿qué significaría esto? Que la reforma parcial se tramite en la Asamblea Nacional mediante dos debates. El segundo debate 90 días después del primero y que tiene que ser aprobado por la mayoría absoluta de los integrantes de la legislatura, es decir,
con 70 votos de los 137 legisladores. Y recién ahí pasamos a un segundo momento, que sería la convocatoria a un referéndum para que el pueblo ecuatoriano apruebe lo que ahí ha sido, a su vez, aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento ecuatoriano. En ese segundo momento, nuevamente interviene la Corte Constitucional con un dictamen donde controla la convocatoria al referéndum, los considerandos, el contenido del cuestionario y los anexos o los textos que se incorporan a la Constitución. Luego de eso, se convoca, si es que hay dictamen favorable, se convoca a consulta popular en los plazos señalados en la Constitución y en el Código de la Democracia. Ahora, este puede ser un escenario, aunque yo dudo mucho que esto se vaya a materializar porque el día de ayer la Corte Constitucional ratificó que en el caso de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la transformación de la función legislativa en bicameral, es decir, que tengamos una Cámara Baja y una Cámara Alta llamada Senado, la única vía es la reforma parcial. Y esto implicaría que tiene que pasar, como ya he dicho hace unos instantes, por la Asamblea. Y si el presidente no tiene ni siquiera mayoría para aprobar sus leyes, menos va a tener mayoría para hacer modificaciones al texto constitucional. Entonces, yo dudo mucho ya que se vaya a ir por esta vía. Consecuentemente, quiero hablar del otro camino que podría tomar. Seguramente él, si es que le rechazan sus iniciativas legislativas en el Parlamento, ya no va a apuntar a cambios o modificaciones a la Constitución, sino únicamente a convocar a un referéndum para que la gente se pronuncie directamente sobre esas iniciativas legislativas que no tuvieron los votos en el Parlamento. Y ahí únicamente, ¿qué ocurre? Que él convoca a ese referéndum y ese referéndum tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, ya no por dos dictámenes, como es en el caso de una modificación a la Constitución, sino únicamente por un dictamen. ¿Qué hace ahí la Corte? La Corte revisa la convocatoria, revisa los considerandos, revisa el contenido del cuestionario, revisa los anexos, los textos jurídicos que se están poniendo a consideración del pueblo ecuatoriano y verifica que se respete la libertad del elector, que esas preguntas no sean subjetivas, que induzcan a una respuesta, que no tiendan a favorecer un proyecto político determinado, entre otras cuestiones más. Revisa que el contenido de esas normas legales que se están poniendo a consideración del pueblo para que se pronuncie, no violen la Constitución, no violen los derechos fundamentales, es decir, que se garantice la supremacía constitucional. Si es que verifica todo eso la Corte y dice, sí, efectivamente, esto es constitucional, la Corte, en un término de 20 días desde que aboca conocimiento un juez o jueza que fue sorteado para que haga un proyecto, un borrador de dictamen o de sentencia, tiene este término de 20 días para que el Pleno de la Corte resuelva. Si no resolviera en ese término de 20 días, ¿qué pasa, Cristian? Se genera lo que mis colegas les gusta hablar técnicamente y denominan como dictamen ficto, es decir, una especie de silencio constitucional positivo. Ante la falta de pronunciamiento, se da por sentado, se asume que hay constitucionalidad en el contenido de esa convocatoria. ¿Me explico? Y ahí automáticamente ya se puede ordenar al CNE para que directamente convoque a elecciones. Pero si es que hay el dictamen favorable, ya no se genera este dictamen ficto o silencio constitucional positivo. El CNE tiene 15 días para convocar elecciones y la elección de la consulta popular se da 60 días después de la convocatoria. Súmele usted el plazo que habría que descontar por la no aprobación de estos proyectos de ley en la Asamblea. Yo he calculado que esto aproximadamente tomaría unos 125 días. Estamos hablando de unos 4 meses aproximadamente. Entonces, ahí en lo político, la pregunta inevitable que uno se hace es, ¿serán suficientes los 4 meses o le alcanzará esos 4 meses para llegar con aire, con músculo político hasta el día de esa elección al régimen y poder ganar esa consulta popular? Esa es la interrogante que todos nos planteamos y con el contexto social, económico que estamos atravesando, me parece que difícilmente llegará con suficiente capital político después de 4 meses a una eventual elección de consulta popular. Sin duda, esas son las interrogantes que quedan cada uno de los ciudadanos y por supuesto, en torno a la seguridad social, hemos tenido en cuenta durante la pandemia, post pandemia, varios inconvenientes en torno a la participación de familias
que algún momento estuvieron dentro del Palacio Presidencial haciendo hurto de los medicamentos que muchas familias necesitaban, y también recordando y objetando esa participación del vicepresidente Borrero como el chico bueno de la película, aportando y visitando cada uno de estos lugares de atención a los aportadores del Seguro Social. Ahora, ¿es beneficiario que se maneje por parte de estos representantes de los afiliados, o tiene que el Estado mantener esa hegemonía en torno al IES, abogado Andino? A ver, Cristian, en el tema de la seguridad social hay que ser absolutamente claros y contundentes. La seguridad social constitucionalmente no puede ser privatizada de entrada. Eso prohíbe el texto constitucional, porque han existido voces en este país que han pretendido encontrar ciertas ventanas, ciertas endijas por donde puedan torcer la Carta Fundamental. Han hablado, por ejemplo, de sistemas de seguridad social paralelos, pero que al final del día terminan siendo privados, ¿sí? Bajo una lógica o un esquema similar como el que se ha manejado en Chile. Ese ha sido el sueño y la gran aspiración de los sectores más conservadores y más, digamos, derechizados o reaccionarios, si usted quiere denominarlos, de este país. Siempre han tenido estas lógicas. No hay que olvidarse que en la década de los 90 ya existieron intentonas por privatizar la seguridad social, principalmente en el gobierno de Durán Ballén, cuando el hoy analista económico Alberto Dajiga era vicepresidente de la República de Durán Ballén. Y en esa época, la gran movilización social, la presión, la protesta ciudadana y sobre todo la organización del movimiento de obreros, de trabajadores, del movimiento sindical, del propio ya movimiento indígena en aquella época, se opusieron rotundamente y evitaron que se llegue a materializar este anhelo de determinados grupos y agentes económicos privados de nuestro país de privatizar la seguridad social. Esto para dejar absolutamente claro. Segunda cuestión que es fundamental. Cierto es que la seguridad social, Cristian, atraviesa momentos críticos en términos de financiamiento, es decir, de la caja fiscal, lo que se recauda para poder solventar los distintos servicios que ofrece la seguridad social, pensiones jubilares, servicios de salud para los afiliados, infraestructura, compra de insumos, en fin, una serie de elementos, ¿verdad? Pero ¿cuál es una de las causas fundamentales para este desfinanciamiento? Más allá de los probables errores en su administración, que sin duda se cometieron. Pero una de las principales falencias, ¿de qué se fluye? ¿De qué se nutre la seguridad social? De los aportantes, de sus afiliados, pues. Y si es que usted tiene una tasa de desempleo brutal, como la que tiene el país, si únicamente 3 de cada 10 personas que pueden trabajar tienen un empleo formal y las 7 restantes están en el desempleo, en la informalidad o en el subempleo y no están afiliadas a la seguridad social, es indiscutible por sentido común que no hay quien aporte a la seguridad social. Pues entonces, ¿qué es lo que se debe lograr de manera urgente? Generar mayores fuentes de empleo, pero no cualquier empleo tampoco, pues como están construyendo una narrativa también, aprovechándose de la necesidad de la gente, quieren aquí posicionar que cualquier empleo es digno, aunque no sea un salario básico, aunque no sea garantizando ciertos mínimos de estabilidad, aunque sea violando la Constitución de la República, flexibilizando, precarizando o quién sabe hasta regresando a tipos de trabajo por horas. De eso no se trata, pues de lo que se trata es que se generen fuentes de empleo dignas. Y la dignidad y la justicia social pasa, entre otras cuestiones, por garantizar el acceso y la afiliación a la seguridad social. Y esa afiliación a la seguridad social va a garantizar que con los aportes de los mismos trabajadores y con los pagos de los empleadores, de los patronos, se pueda financiar esa seguridad social. Entre más aumentemos el empleo, más se va a solventar la seguridad social y se van a poder retribuir los distintos servicios sociales que tiene a su cargo. Esas son las discusiones en torno al tema planteado del IES y todas las aristas que deja el mismo. Ahora vamos a tocar esta nueva formulación del gabinete ministerial, abogado Andino. ¿Qué consecuencias deja
la pérdida de un personaje dentro de la estructura de Creo como Mae Montaño y esta nueva conformación de gente tal vez que no ha estado dentro de la palestra pública? Más allá de los nombres en particular, me parece que lo que refleja es la existencia de una crisis de gabinete. Eso es indiscutible. Creo que nadie puede negar eso. Van algo más de 115 días de gestión y ya observamos varios cambios, no solo a nivel de las distintas carteras o ministerios de Estado, sino también al frente de gobernaciones en provincias fundamentales, como la provincia del Guayas o la provincia de la SUAY, más allá de que en el caso de la SUAY sea un intercambio de ese exgobernador para que ahora asuma un ministerio. Pero me parece que es el reflejo de una crisis de gabinete ante la falta de resultados concretos y ante la ausencia de políticas públicas en cada uno de estos sectores. El caso, digamos, más dramático, por llamarlo de alguna manera, es del Ministerio de Agricultura, donde ya casi que al mes de funciones o al mes y medio de funciones del presidente Lasso, ya existieron una serie de movilizaciones por parte de los arroceros, por parte de los lecheros, que exigían al régimen y al presidente cumpla, entre otras cosas, uno de sus ofrecimientos de campaña. ¿Y cuál fue uno de sus ofrecimientos de campaña? Porque no es que nos estamos inventando algo que ellos recién estén exigiendo, están simplemente solicitando que se cumpla con algo que se les ofreció en época electoral, establecer o fijar un precio de sustentación, tanto para el arroz como para el tema de la leche, y eso no se lo ha logrado cumplir hasta el día de hoy. Y esto ha generado, sin duda alguna, enormes perjuicios económicos para los productores, para quienes comercializan estos productos, y esto deviene en consecuencias sociales para sus familias, pues porque tienen menos ingresos, no tienen cómo mantener sus hogares, sus familias, y entran en un proceso de declive económico. Entonces, creo que hay una crisis de gabinete ante la falta de diseño y ejecución de políticas públicas, pero también me parece que se evidencia algo que es mucho más grave incluso, la falta de un horizonte político. Es decir, no hay una brújula, una carta de navegación concreta. ¿Y a qué me refiero? No existe hasta ahora por parte del presidente Lasso el Plan Nacional de Desarrollo, que es su obligación constitucional. No me estoy inventando esto. Esto señala la Constitución de la República. El presidente de la República, entre sus competencias, tiene la obligación de diseñar y proponer un Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez lo pone a consideración del Consejo Nacional de Planificación, tal como lo señala el Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Y qué es este Plan Nacional de Desarrollo para la gente que no conoce? El Plan Nacional de Desarrollo viene a ser una especie de brújula donde el gobierno plantea sus estrategias para establecer qué objetivos nos planteamos como sociedad, es decir, qué metas pretendemos alcanzar. Y esas metas no son otra cosa más que los derechos que están señalados constitucionalmente, es decir, cómo vamos a garantizar salud, cómo vamos a garantizar educación, cómo vamos a garantizar empleo, cómo vamos a garantizar seguridad, cómo vamos a garantizar seguridad social, etcétera. Y ahí se plantea, aparte de las estrategias, qué vamos a hacer, qué acciones, cómo lo vamos a hacer y después cómo lo vamos a evaluar. Ese Plan Nacional de Desarrollo no ha sido diseñado y esto sin duda alguna me parece que evidencia la falta o la pérdida de horizonte. Y un tercer elemento que no es menor, me parece que si algo le afectó al régimen con la ruptura con los socialcristianos fue que se quedaron sin cuadros. Porque si una virtud tienen los socialcristianos, más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener, es que ellos, sin duda alguna, tienen experiencia en la administración pública. Ellos han sido gobierno, pero también han manejado otros niveles de gobierno, prefecturas, alcaldías. Ellos conocen el Estado desde dentro. La gente de Creo, lo digo con todo respeto, no lo digo en términos peyorativos, pero la gente de Creo no tiene experiencia en la administración pública. Por más que ellos vienen desde hace 3 campañas presidenciales, pero no conocían el Estado desde dentro, no son administradores de lo público. Ellos más bien vienen desde una lógica eminentemente privada, a diferencia de los socialcristianos que tenían cuadros que conocen la administración pública. Esa ruptura, me parece, les deja sin cuadros y pone en evidencia que una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Una cosa es del sector privado, una cosa es un tanque de pensamiento donde usted hace análisis, reflexiones, otra cosa es conocer el entramado institucional y los procedimientos que hay que evacuar dentro del Estado y las técnicas de Estado para poder diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces.
¿Qué va a suceder en una acción prolongada debido a este incremento gradual del combustible? Sin duda alguna, el desgaste de Pachacuti hasta el momento no se lo hace visible a la palestra nacional, pero ojo, porque advierten con un paro parecido al del 2019 que hizo tambalear al gobierno de Moreno, abogado Andino. A ver, el tema de la eliminación del subsidio a los combustibles también me parece que hay que matizarlo. Varios expertos en materia económica, en materia de política pública, han señalado la necesidad de focalizar el tema del subsidio. Me parece que la gran mayoría hemos de coincidir que la eliminación del subsidio a los combustibles sí generó un perjuicio económico, sobre todo para los estratos populares de nuestro país. Pero también hemos de coincidir que mantener el subsidio sí distorsionaba la economía, es decir, generaba una erogación de un gasto permanente año tras año al Estado central, y eso sin duda alguna es plata suya, Cristian, plata de quienes nos están mirando y escuchando, plata mía, plata de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, ¿era necesario tomar una decisión al respecto? Por supuesto. ¿Por qué no lo habían hecho ninguno de los gobiernos anteriores? Porque este tema del subsidio viene incluso desde antes del retorno a la democracia en el año 79, porque aquí a veces también les gusta olvidarse de la historia. El tema del subsidio a los combustibles viene incluso desde la Junta Militar, desde esa época, antes del año 79. Ya teníamos subsidiados los combustibles. ¿Por qué ningún gobierno se atrevió a tomarlo? Porque sin duda políticamente era una decisión impopular que traía muchos conflictos. Y esa decisión tenía que ser absolutamente tinosa, prudente, socializada, deliberada. Ahora, lo que hay que pelear sobre este tema, me parece, a mí esta es mi posición muy personal, es exigirle al régimen que el ahorro que se ha generado como consecuencia de la eliminación del subsidio a los combustibles se destine a lo verdaderamente importante, es decir, que ese ahorro anual, porque ya no está gastando en el subsidio a la gasolina o al diésel, sea destinado a fortalecer salud, a fortalecer educación, a fortalecer determinados sectores sociales para compensar a los grupos prioritarios y más vulnerables de nuestro país. Que no se destine ese ahorro únicamente para garantizar lo que los economistas de derecha denominan reglas fiscales o estabilidad fiscal, o en términos contables, para garantizar el pago de los acreedores de bonos a nivel internacional, o únicamente para garantizar el pago de deuda externa a los organismos internacionales de crédito. Si ese ahorro es destinado únicamente para esos sectores, entonces me parece que la vía y las decisiones son absolutamente equivocadas, porque estamos atravesando un contexto económico y social absolutamente trágico, pernicioso, y hay que constituir una red de protección social que tienda a proteger a los más vulnerables, a esos más de 8 millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces me parece que hay que discutir ampliamente a dónde se están destinando estos recursos que ahora ya no se dirigen al mantenimiento de un subsidio porque ha sido eliminado. Pero en lo político, me parece que la situación se va a seguir atizando mucho más entre la CONAIE, el movimiento indígena, también el gremio de los transportistas. Vi lo que sucedió en Riobamba con el gremio del taxismo, que salieron a protestar. Ellos, me parece que mientras el gobierno no tome una decisión adecuada, que al menos focalice el tema de los subsidios de forma técnica, me parece que ellos van a seguir saliendo, movilizándose con legítimo derecho, porque además no hay que olvidarse, en este país todos tenemos derecho a protestar pacíficamente en contra de cualquier régimen, sea de derecha o sea de izquierda. Si antes quienes hoy son gobierno legitimaban las protestas en contra de los gobiernos anteriores, no puede ser que hoy en día quieran deslegitimar cuando otros sectores sociales quieran protestar o quieran movilizarse, solo que ahora es en contra de un gobierno conservador o de un gobierno de derecha. Claro, está 9 de la mañana con 14 minutos en declaraciones de nuestro invitado, el abogado Mauro Andino, que nos acompaña a través de Espejo Público y Publicor. Conclusiones de toda esta entrevista que ha sido gratificante, abogado.
Gracias a usted, Cristian, por la invitación, felicitar por el espacio y simplemente hacer una reflexión final respecto de la dinámica y la pedagogía política que debería utilizar el régimen para dialogar con la función legislativa. Me parece que el discurso del chantaje, de la amenaza, no procede en las actuales circunstancias. El presidente Lasso debe darse cuenta que en la Asamblea Nacional los legisladores también llegaron a sus curules gracias al voto popular. Y ese voto popular estaba representado bajo un programa y una propuesta de gobierno que cada uno de esos parlamentarios también plantearon. ¿A qué me refiero? Que no es que solo el presidente Lasso fue elegido presidente de la República por su propuesta de gobierno, sino que los legisladores de Pachacutic, de la izquierda democrática, los socialcristianos, los de UNES, ellos también fueron elegidos porque propusieron y plantearon algo a su electorado. Y ese electorado votó por ellos y confió en ellos porque les agradó ese plan de gobierno o porque sintieron que ese plan de gobierno a nivel parlamentario interpretaba sus distintas demandas y reivindicaciones. Consecuentemente, que el presidente Lasso ahora les exija o les quiera conminar u obligar a que ellos se adscriban, esos legisladores, a la propuesta política del régimen desde lo ideológico y en términos democráticos no es procedente, porque ellos también llegaron embanderando ciertas luchas, ciertas causas. ¿Qué debería hacer el presidente Lasso? Sentarse a dialogar con una gran cantidad de actores políticos, no solo del Parlamento, sino los movimientos sociales. Desde el gobierno se ha dicho que, por ejemplo, la reforma laboral se la está construyendo de forma participativa, pero ya salió el presidente del Parlamento Laboral y mencionó que ellos no han sido parte de esta discusión y de esta construcción, de esta propuesta normativa. Consecuentemente, antes de amenazar, me parece que tiene que sentarse a conversar con todos los actores y no ser tan dogmático en su propuesta. Si es que él sabe que tiene apenas 12 legisladores propios de Creo, no puede ser tan neoliberal en su agenda política, sino que tendrá que tratar de llegar a un punto medio, donde esos otros actores políticos también sientan que se incorporan sus propuestas y sus planteamientos. Creo que esa es la salida para el país, porque además en términos económicos no estamos para gastarnos 70 millones de dólares como mínimo en una consulta popular en medio de la crisis que estamos atravesando, y porque una consulta popular no es la panacea ni es la salida a los grandes problemas estructurales que el día de hoy hemos conversado en esta entrevista. Una consulta popular bien convocada sobre temas específicos, bienvenida sea. Pero si es que es una consulta popular únicamente para legitimarse en el cargo o para tratar de desplazar a sus adversarios políticos, es una herramienta perversa y de manipulación que al final del día terminará por desilusionar a los ecuatorianos cuando se den cuenta que esa no era la solución a los grandes problemas del país. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el abogado Mauro Andino, que nos acompañó a través del Espejo Público y Publicorp. Esperemos no sea la primera vez que lo tengamos ni la última. Así que de esta manera nos vamos despidiendo. No se olvide seguir nuestras páginas sociales y por supuesto estar pendiente del contenido que emitimos diariamente a través de Publicorp. Conmigo será hasta la próxima.